Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal de Guillermo Cambero y la web camberoabogados.com. Efectivamente, teníamos mucho tiempo sin vernos. Esto debido a que se cruzaron las vacaciones de verano y por otra parte también hemos tenido algo de carga de trabajo, lo que nos ha impedido un poco realizar estos videos, pero ya estamos aquí de regreso. Sin duda alguna, el filmar un video de estos representa una complejidad. Detrás hay toda una producción, hay que preparar los temas y sin duda alguna el proceso de edición también toma tiempo. Así que mis respetos para aquellos que están en este medio y bueno, esperemos que todos nuestros oyentes sean conscientes de que hacer estas cápsulas representan un esfuerzo y evidentemente no buscamos lucro ni por medio de este canal ni por otro medio. Es simplemente la democratización del derecho y el poder compartir conocimientos con ustedes. Y bueno, el día de hoy hablaremos de un tema relativamente nuevo, de un tema recién salido de las discusiones legislativas, de un tema que está en boca del medio jurídico y me refiero particularmente a la extinción de dominio y a la ley nacional que se acaba de publicar hace algunos días. Evidentemente esta figura es mal conocida, es algo nuevo o relativamente nuevo en el medio jurídico nacional y que a pesar de que ya estaba establecida desde el 2008 en la Constitución, pues prácticamente era imposible llevarla a cabo. Pero, ¿qué es esto de la extinción de dominio? Bueno, la extinción de dominio permite que un particular pueda ser desposeído o pueda ser decomisado en sus propiedades, pero efectivamente en toda la legalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el principio y el fin de esta figura es el derecho a la propiedad. ¿Por qué? Pues porque evidentemente todos aquellos bienes que se adquieren de manera ilegal no pueden tener el mismo tratamiento que los bienes que fueron adquiridos de manera legal. ¿Esto qué significa? Que no pueden legitimarse ni gozar de protección legal alguna esos bienes que provienen de actividades ilícitas. Por lo tanto, la extinción de dominio también se conoce como decomiso sin. Esta figura es relativamente usada en muchos países fuera de México y aparte de cumplir una función meramente de atacar al crimen organizado o las actividades ilícitas, pues también tiene un componente para el combate y el control a la corrupción. ¿Por qué? Pues porque esta figura se usa frecuentemente en países como Colombia, España, Francia, para que el Estado pueda recuperar aquellos ingresos que dejó de percibir en vía de actos de corrupción. Y que bueno, en nuestro país hay una ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece esta posibilidad de sancionar los actos de corrupción y con la ley de extinción de dominio, el Estado relativamente tendría la tarea más fácil de recuperar ese dinero indebido. Ahora, el análisis que vamos a hacer a continuación es visto por ojos de un administrativista. Tal vez aquellos especialistas en derecho que se dediquen a lo penal o a un área conexa, pues encontrarán sus propias dificultades para aplicar la ley a la materia correspondiente. Lo que sí quedó en evidencia es que el legislador únicamente pensó esta ley en términos de combate a la delincuencia organizada y no en términos de cómo el Estado, a través de los medios judiciales, pueda recuperar algo del dinero o de los bienes que se obtuvieron por medio de esas actividades ilícitas.
Empezaremos con el marco legal que garantiza el derecho a la propiedad y por qué el derecho a la propiedad ha sido consagrado desde la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 y que fueron retomadas por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. En particular, el artículo 17 de esta declaración establece que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. En la misma lógica, la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce en el artículo 21 ese derecho a la propiedad privada y estipula que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. Aunado a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido en varias jurisprudencias los alcances de los bienes. Evidentemente, teniendo este marco general, las Naciones Unidas elaboraron una ley modelo sobre la extinción de dominio del 2011 y en la cual se define la extinción de dominio como una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de ciertos bienes por sentencia de autoridad judicial sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna. Esto quiere decir que va esencialmente contra aquellos bienes de procedencia o de origen ilícito. Entonces aquí tenemos dos derechos que se van a salvaguardar: el derecho a la propiedad y el derecho a un proceso justo o a un proceso equitativo. En ese orden de ideas, es clara esta ley modelo al afirmar que los únicos bienes de los cuales podemos ser decomisados por parte del Estado y quien obtendrá la titularidad son los bienes de procedencia ilícita. Aquí en nuestro país, para poder estar acorde con esta propuesta de la ONU, el 14 de marzo del 2019 se reformó el artículo 22 de la Constitución, en la cual se fortalece la figura de extinción de dominio, porque como le mencionamos anteriormente, la misma ya existía desde el 2008 en nuestro país. Y entre esas modificaciones resulta interesante destacar que el párrafo tercero del artículo 22 establece lo siguiente, y leo al pie de la letra lo que se establece en este párrafo. La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de lo mismo. Vemos que este derecho a la propiedad por parte del Estado se adquiere por razones justificadas. Asimismo, el párrafo cuarto del artículo 22 mencionado nos dice cuándo será procedente la extinción de dominio y en particular establece que será sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Aquí vemos la amplitud y cómo
Este párrafo cuarto establece el tema del derecho administrativo a través de los actos de corrupción y los delitos cometidos por servidores públicos. Y finalmente, el párrafo quinto establece el derecho al proceso justo, donde se le debe de garantizar a cualquier afectado los medios de una defensa adecuada para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. Hasta aquí nuestro marco jurídico pareciera correcto, y al hacer un análisis de la ley encontramos que lleva a cabo, por lo menos de manera general, lo establecido por la ley modelo que propone la ONU. Sin embargo, pues adolece de un vicio muy grave, y que el legislador fue más allá de una verdadera protección de derechos humanos como antes lo habíamos establecido. En particular, en la ley se establece la venta anticipada y la disposición anticipada de los bienes en materia de una extinción de dominio. La venta anticipada establece que se puede dar bajo ciertos supuestos y bajo condiciones muy precisas. Pero aquí el legislador es donde adquiere atribuciones de más, porque establece que por una venta y disposición anticipada, estos bienes se pueden destinar al uso de programas sociales. Evidentemente no es la esencia de la ley propuesta o la ley modelo propuesta por la ONU, pero también si analizamos el artículo 228 de la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio, ahí se enumeran los casos en que puede darse la venta anticipada, pero en ningún momento establece que estos bienes puedan destinarse a políticas o programas sociales. A saber, la única posibilidad de que se haga esta venta anticipada es cuando, dada la naturaleza de los bienes, pueda llevarse a cabo esta venta. Es decir, puede ser una bodega que está a punto de derrumbarse, puede ser un edificio, puede ser una casa en pésimas condiciones y que por esta naturaleza deba de enajenarse. Cuando hay un peligro para el medio ambiente o para la salud, es decir, se incauta una fábrica que pueda generar contaminantes, pues también el Estado, en base a este artículo 228, puede hacer una venta anticipada. Cuando se pueda sufrir una pérdida, merma o deterioro que pueda afectar gravemente el funcionamiento del bien incautado, que su administración o custodia resulten incosteables para el erario, cuando se trate de bienes muebles fungibles, consumibles, perecederos, movientes u otros animales, lo que es lógico con esta idea de la venta anticipada, o cuando se trate de bienes que sin sufrir deterioro material se desprecien sustancialmente por el transcurso del tiempo, y lo cual encuadra dentro de una lógica de venta anticipada. En ese caso, el riesgo de esta ley es la discrecionalidad que pudiera tener la autoridad de disponer de esos bienes, y que sin un proceso debido puedan destinarlos a una venta para financiar programas sociales, lo cual es peligrosísimo para un país que desea y que debe respetar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica de los gobernados. No es posible que se hagan este tipo de disposiciones contrario a los dispositivos jurídicos internacionales y a la propia Constitución, porque aquí quedaría el libre albedrío de disponibilidad de esos bienes por parte de la autoridad, y que, fundamentándolo en la aplicación de programas de interés público, puedan dañar los intereses de los particulares. Esto es, que después del juicio el juez resuelve volver a que los bienes regresen al perjudicado porque demostró su procedencia lícita, y este particular pues
encuentra que esos bienes ya fueron destinados a programas sociales. Es escandaloso que el gobierno actual utilice estos mecanismos jurídicos para poder financiar programas que no competen a la extinción del dominio y que deben de llevarse a cabo por políticas públicas duraderas y largo plazo. En pocas palabras, esto puede generar un perjuicio y un daño muy grave a los particulares. No todo está perdido. Evidentemente hay que recordar que existe la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado y que por medio de esta figura pues podríamos recuperar parte del patrimonio vía indemnización del daño que nos generó el Estado por esta venta anticipada. Por el momento la ley es muy reciente, tendríamos que esperar cómo se va a implementar y cuál va a ser el uso ya en la práctica. Todas las personas en nuestras diferentes áreas podemos estar contentos o podemos estar en contra de esta ley. Los que podamos estar en contra de ciertos puntos, pues tenemos la opción de optar a través de una acción por inconstitucionalidad y pues demandar que ciertos puntos de la ley se modifiquen o puedan cambiarse por otro tipo de redacciones jurídicas. Lo que sí es claro es que esta ley no se puede usar en contra de los particulares y en contra del respeto mínimo de derechos humanos. Solamente el tiempo nos dará la respuesta de cómo se va a usar y cómo se va a implementar en la práctica. Esperamos que por lo menos este pequeño panorama global de estos puntos pueda esclarecer algunas dudas y en el futuro, ¿por qué no? Podemos regresar con otro blog sobre este tema. Que pasen un buen día y hasta la próxima.